Un maravilloso comienzo de día. Hoy es enero 10. Sabes, quiero que mantengas muy claro en tu mente que el Señor nunca, nunca te dejará ni te desamparará. Esto lo vemos en Hebreos 13, versículo 5. No te dejaré ni te desampararé. Por eso, si deseas escribir la declaración para el día de hoy es: el Señor nunca me dejará ni me desamparará. Recuerda esta promesa cuando vengan los momentos de reto en tu vida. Antes de comenzar tu estudio bíblico, si eres un creyente en el Señor Jesucristo, asegúrate de haber confesado tus pecados a Dios Padre en la intimidad de tu mente, allí donde nadie te ve, donde nadie te conoce, sino solamente donde tú y el Señor están escuchando esa oración, tal como nos lo dice Primera de Juan 1:9. De esta forma estarás en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo y listo para aprender la doctrina de la palabra de Dios. Si por el contrario nunca has creído personalmente en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, entonces aquí la actitud no es confesar tus pecados, sino es creer firmemente en que el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, te da la oportunidad de tener la vida eterna y que ahora serás parte de la familia real. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Señor, gracias Padre Celestial, por ese amor tan infinito, tan poderoso, tan maravilloso que nos has dado. Gracias por las plantas, por los animales, por nuestros trabajos, por nuestras familias, Señor, por las cosas materiales, físicas, emocionales que nos permiten crecer espiritualmente. Padre, gracias por aquello que retiraste de mi camino, que no me ayudaba a crecer. Gracias, Padre Celestial, porque has venido abriendo mis ojos espirituales. Señor, hoy venimos ante tu presencia para pedirte perdón y confesar nuestros pecados. Este es el momento en que el Señor te permite, allí, en la intimidad de tu mente, mencionar uno a uno los pecados que has cometido. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este estudio que vamos a realizar. Te rogamos, Padre Santo, que por favor nos des la sabiduría, la comprensión y las habilidades para poder desarrollar ese plan y ese propósito que tú has creado desde el inicio y que, Señor, nos muestres el camino a seguir. Padre, por favor, redarguye nuestro corazón de pecado para apartarnos del mal y para seguirte a ti como nuestro Señor y Salvador. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, ahora continuando con nuestro tema, en el libro del reversionismo estuvimos observando cuáles son las etapas de castigo del reversionista. Para las personas nuevas, el reversionista es la persona que vuelve atrás hacia su pecado, alejándose del Señor Jesucristo y de la doctrina bíblica. Entonces hay 3 etapas. La primera es la etapa de advertencia, la segunda la etapa intensiva y la tercera la etapa de la muerte. Posteriormente hablamos acerca del destino del reversionista y utilizamos un ejemplo que fue el del rey Saúl y también una analogía de cómo una mujer embarazada da a luz, el reversionista da a luz el engaño y cada día va generando un pozo, va abriendo un hoyo más y más profundo del que es muy difícil posteriormente salir. Sin embargo, también hablamos de cómo el creyente que se mantiene en la doctrina bíblica podría alcanzar la supergracia y la ultra supergracia, que son bendiciones que se reciben en la medida en que se va desarrollando una madurez espiritual. Bien, hoy vamos a empezar con el tema de la nomenclatura bíblica para el reversionismo. Hay varias descripciones de reversionismo en la Biblia.
La nomenclatura puede incluir solo una o dos palabras, como impío en Proverbios capítulo 15 versículo 9, almas inestable, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 14, o naufragaron, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 19. O puede ser una frase como de la gracia habéis caído, es decir, está a la deriva, Gálatas 5:4. Entonces vamos a ver en detalle esta terminología bíblica sobre el reversionismo, pero si te das cuenta, cada uno de los versículos que mencioné va observando uno que sencillamente el pecado no paga bien. Bien, ahora dejar de alcanzar la gracia de Dios. Veamos qué dice Hebreos 12:15. Mirad bien, es decir, asuman responsabilidad personal de que nadie deje de alcanzar. Entre paréntesis, ustereo, que es una palabra en griego, la gracia de Dios, que ninguna raíz, en paréntesis risa, de amargura brotando, cause dificultades. Enochleo en griego, y por ella muchos sean contaminados. Miaino en griego, que son las palabras que estás observando en la pantalla. Entonces, los pecados de actitud mental, representados en este versículo por la amargura, son la categoría de pecado más devastadora por su efecto perjudicial en el alma. Sin el control del rebote, es decir, primera de Juan 1:9, que es lo que hacemos todas las veces antes de empezar el devocional, confesar nuestros pecados, y del AGP, que lo estás observando en pantalla, se convierten en grandes contribuyentes del reversionismo. Así que vamos a imaginarnos un árbol. Hay árboles que llevan muchísimos años plantados y quitarlos es muy difícil. Las raíces de estos árboles que llevan muchos años se adhieren a la tierra de una forma tan fuerte que incluso cuando los tratan de retirar, las raíces quedan a lo más profundo de la tierra. Entonces, la falta de reconocimiento de cualquier actitud mental pecaminosa es dejar de alcanzar, es decir, ustereo, estar por debajo de la norma y quedarse corto en cuanto a la gracia de Dios. Nosotros, esta primera parte de mirad bien, asuman la responsabilidad personal, debemos ser responsables con nuestros actos y nuestros pensamientos. Aquí hay una descripción de actitudes de actitud mental. Cuando nosotros estamos juzgando e inclusive cuando estamos pensando y no hablamos mal con nadie, pero lo estamos pensando, allí hay una raíz de amargura. Hay algo en nuestro interior que nosotros debemos confesar al Señor y no esperar hasta que pase 24 horas o 12 horas y yo llegue al tiempo de mi devocional, sino que de manera inmediata, si hay algo que me incomoda con mi hermano, con mi amigo, con mi compañero de trabajo, con algún familiar, yo debo ir a la cruz, debo ir inmediatamente, no esperar a que esa raíz de amargura vaya generando más y más pecados. Un mal pensamiento, una mala palabra, una mala actitud, inmediatamente me saca de comunión con el Señor y estoy fuera de la esfera de la gracia. Es decir, ya no estoy en comunión con el Señor y cada uno de los pensamientos que vengan ahí en adelante, las actitudes, y aunque yo quiera convertirme en un santo o una santa, no lo puedo lograr porque estoy actuando bajo la carne y bajo mi carne. Todo lo que yo haga supuestamente para la obra del Señor es tomado por inmundo para el Padre. ¿Sí? Entonces todos los reversionistas fracasan en la esfera de la gracia.
Aunque los creyentes reversionistas se mantienen vivos por la gracia logística del Señor les da la oportunidad de continuar, se niegan a mantener la comunión con Dios a través de la provisión de la gracia, del rebote. No quieren confesar su pecado o pueden decir es que yo no fui la que tuve la culpa, es que esta persona fue la que me engañó, es que yo no puedo perdonarlo porque fue algo que me hizo muy difícil. Tú estás en pecado. Las Escrituras no especifican que un creyente deba trabajar por el perdón, sentirse arrepentido o culpable por el pecado, compensar el pecado o hacer penitencia por el pecado. No, es que esta mañana dije una mentira y me voy a ir de rodillas a el Everest, la montaña más alta, porque de esa forma Dios me va a perdonar. Todo eso no tiene ningún sentido porque el Señor ya hizo el sacrificio más grande que fue en la cruz. Aunque tenga vidrios en mis pies y me vaya a subir una montaña, nada de eso va a compensar lo que el Señor ya hizo por mí en la cruz. El rebote requiere simplemente confesar o expresar el pecado en privado a Dios el Padre. Señor, vengo ante ti y te confieso que miré de una forma impura a mi hermano, a mi hermana. Señor, vengo ante ti, confieso que dije una mentira. Señor, etcétera. Cada uno de los pecados los debo confesar de manera inmediata para volver a entrar en esa dinásfera divina, en esa comunión con el Señor. Entonces mi tarea para el día de hoy debería ser escribir en mi diario, en mi devocional, cuáles son los errores que yo comúnmente realizo y entregárselos al Señor para que aquello que me hacía sentir oprimido o triste, afligido, ya no sea un arma que el enemigo utilice en mi contra y pueda desarrollar un crecimiento espiritual. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú me trajiste a esta tierra con un propósito. Te suplico, Señor, que no mire ni a derecha ni a izquierda, sino que me mantenga enfocado, enfocada en tu meta, en darte la gloria y la honra. Y aún cuando eso signifique callar, cuando eso signifique no estar discutiendo, aun cuando eso signifique ser responsable de mis actos y venir ante ti y confesar cada uno de mis pecados. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por el aparato de la gracia que me permite a mí metabolizar, practicar, poner a prueba cada uno de los conceptos que aquí yo estoy estudiando, Señor. Padre Celestial, te suplico que por favor me muestres el camino a seguir y quites de mi vida todo aquello que a ti te desagrada. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cómo puedes ser más fiel en tu servicio a Dios y a los demás según lo que aprendiste hoy? Te leo en los comentarios, recuerda darle like y compartir este devocional con todas aquellas personas que conoces. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.